En este vídeo vamos a llevar a cabo el análisis de la relación entre una variable cuantitativa y otra cualitativa. Y el énfasis le vamos a poner en el test conocido como U de Mann-Whitney. Empezamos con un ejemplo. Vamos a imaginar que en una publicación se lee que el consumo de carne en dos comunidades autónomas españolas, Extremadura y Castilla y León, por ejemplo, difiere significativamente. Y vamos a suponer que para contrastar si efectivamente hay diferencias, se anota el consumo en kilos durante un determinado periodo en una muestra de 10 castellano-leoneses y en otra de 5 extremeños y se encuentran los siguientes resultados. En el caso de los castellano-leoneses, 16, 11, 14, 21, 18, 34, 22, 7, 12 y 12. Y en el caso de los extremeños, 12, 14, 11, 30 y 10. Y se trata de dar respuesta a la pregunta de ¿el consumo de carne depende de la comunidad autónoma en la que viven? Los datos son datos no reales. Efectivamente, tenemos una variable cualitativa, que es la comunidad autónoma, en este caso era con dos categorías, Castilla y León y Extremadura, y la cuantitativa, que era el consumo de carne en kilos. Y como hemos dicho, pretendemos saber si las dos variables están relacionadas. ¿Cómo podemos abordar este punto? Pues estudiar esa relación entre las variables es equivalente a lo siguiente. Pensemos por un momento que ocurre esto. Si la cantidad de carne consumida es la misma en las dos comunidades, podremos afirmar que el consumo no depende de la comunidad. Por tanto, estudiar la relación entre estas dos variables, es equivalente a efectuar un contraste de comparación de tendencia central. Vamos entonces al esquema general con el que ya venimos trabajando. Dependiendo del tipo de datos, el test estadístico, la forma de trabajar es diferente. En un caso, cuando los datos son normales, se aborda el problema de una forma. Concretamente, la hipótesis de partida era que las medias son iguales contra la alternativa correspondiente. Y en el caso de que los datos no sean normales, la hipótesis de partida es que la mediana de un grupo es igual a la mediana del otro contra la alternativa correspondiente. En este caso, estamos en el segundo supuesto. Puede ser que estemos en este segundo supuesto bien porque los datos no sean normales o bien porque los tamaños muestrales son muy pequeños, como es el caso del ejemplo que tenemos entre manos. Cuando los tamaños muestrales son muy pequeños, los test clásicos nos llevan generalmente a aceptar la hipótesis nula y fracasan, por tanto, a la hora de tratar de encontrar diferencias. Bueno, pues este es nuestro caso. Tenemos unos tamaños muestrales muy pequeños y vamos a aplicar el test U de Mann-Whitney. Cuando tenemos datos que se alejan de la normalidad, o como he dicho, cuando tenemos datos, muy pocos datos, también tenemos que plantearnos una segunda pregunta, y es si los datos son independientes o se pueden considerar apareados. En el caso de que sean independientes, es decir, que al comparar los grupos tengamos dos colectivos diferentes, en este caso eran los castellano-leoneses y los extremeños, evidentemente, o son de una comunidad o son de otra, son distintos, o bien, si fueran datos apareados, entonces la solución la encontramos con el test de Wilcoxon. A estos test se les conoce con el nombre de test no paramétricos. Bueno, pues una característica general de estos dos test que vamos a ver, de estos test no paramétricos, concretamente la vamos a señalar aquí en la U de Mann-Whitney, pero más tarde veremos que también ocurre en el otro caso, pues son las siguientes. Comparan, en lugar de medias, medianas. Trabajan sobre rangos de orden, es decir, nosotros tenemos unos datos y vamos a ver que se cambian por los rangos de orden correspondientes. Y además, en general, son menos potentes. La potencia es un concepto estadístico que se define como la probabilidad de rechazar el supuesto teórico de partida, la h sub 0, cuando realmente es falsa. Y eso es lo que realmente nos gustaría hacer, rechazarla cuando de verdad es falsa. La hipótesis, como hemos dicho, es que la mediana de un grupo es igual a la mediana de otro contra la alternativa adecuada. He puesto el distinto, he supuesto un contraste bilateral, pero podría haber sido la mediana del primer grupo estrictamente mayor que la del segundo o al revés.
El estadístico de contraste, es decir, la fórmula con la que vamos a trabajar para ver el valor que toma con nuestros datos y tomar decisiones, tiene este aspecto. Vamos a trabajar con un valor U, por eso se llama la U de Mann-Whitney, y ese valor U es el mínimo de dos cantidades, U1 y U2. El cálculo de esas cantidades es fácil. Mirad, tiene que ver con los tamaños muestrales. N1 y N2 son el tamaño muestra del primer grupo y el tamaño de muestra del segundo. Aquí vuelve a aparecer N1 por N1 más 1 partido por 2, menos una cantidad que es R1, que de momento no sabemos lo que es. U2 se calcula también en función de los tamaños muestrales, N1 por N2, más N2 multiplicado en este caso por N2 más 1 partido por 2, menos una cantidad R2 que tampoco sabemos de momento qué es. Luego, la incógnita en este momento es conocer cómo calcular R1 y R2, porque lo demás podríamos hacerlo, está en función del tamaño muestral. Si tenemos muestra, evidentemente sabemos qué tamaños tienen y una vez calculadas los valores de U1 y U2, el valor experimental, el valor que obtenemos con nuestros datos será el mínimo de esa cantidad. Vamos a ver cómo calculamos R1 y R2. Vamos a dar una serie de pasos. Lo primero, ordenamos los valores de las dos muestras conjuntamente. En segundo lugar, vamos a asignar un rango de orden a todos y cada uno de los valores que entran en el estudio. Se corrigen las ligaduras existentes en los datos. ¿Esto qué quiere decir? Una ligadura en este contexto quiere decir que hay un valor que se repite. Veremos al hacer el ejercicio cómo se corrigen estas ligaduras. Pero si hay un valor que se repite, bueno, pues evidentemente vamos a tener que darle el mismo orden. Y esto nos referimos a ello hablando de que se corrigen las ligaduras. Después tenemos que calcular R1 y R2, que sabemos que era justo lo único que nos faltaba en la fórmula anterior para poder calcular lo que salía con nuestros datos, y R1 se define como la suma de los rangos de orden de la primera muestra y R2 se define como la suma de los rangos de la segunda muestra. Luego el cálculo era bien sencillo. Una vez que tenemos R1 y R2, se calcula el valor experimental. Bueno, según la fórmula que ya hemos dicho antes, tenemos las n's, tenemos la R1 y tenemos la R2, por tanto calculamos el U1 y U2 y obviamente el mínimo nos daría el valor experimental. Vamos a verlo con el ejemplo. Tenemos aquí los datos de los castellano-leoneses, de los extremeños. La hipótesis nula la he vuelto a colocar para no perderla de vista. Sabemos que la hipótesis nula es que los dos grupos tienen el mismo consumo mediano contra la alternativa de que no. Y vamos a ver cómo trabajamos con ellos. Vamos a ver la mecánica de este test. Lo que vamos a hacer es ordenar todos los datos, los de uno y otro grupo, los ordenamos todos, por ejemplo, de menor a mayor. El valor más pequeño que aparece entre los dos colectivos es 7, luego aparece un 10, aparece dos veces el 11, obsérvese, uno en los castellano-leoneses y otro en los extremeños, aparece 3 veces el valor 12, aparece un 12, otro 12 en los castellano-leoneses y un 12 en los extremeños, aparece 2 veces el 14, uno aquí en los castellano-leoneses y otro en los extremeños, aparece un 16, un 18, un 21, un 22, un 30 y un 34, que es, en este caso de los castellano-leoneses, el valor más grande. Bueno, pues una vez que hemos asignado rangos de orden, obsérvese, que aquí lo que tenemos son los valores, pero vamos a asignar los rangos de orden para trabajar con ellos. Entonces, el más pequeño de todos es el 7, por tanto el primer orden, el primero en el orden, es el 1, el 10, el 2, a este le correspondería el puesto 3 y a este el 4, a este 12 el 5, a este el 6, a este el 7, a este el 8, el 9, etcétera, hasta el 15. Aquí tenemos los valores de las dos muestras ordenados de menor a mayor, todos juntos. Aquí los rangos de orden correspondientes y aquí es donde aparecen las ligaduras. Obsérvese, el 11 aparece 2 veces y curiosamente uno está en el castellano-leonés y otro en el grupo de los extremeños. Lo que no parece lógico es que habiendo tomado el mismo valor numérico en las muestras, nosotros le cambiemos por un rango de orden diferente. Este primero tendría un 3 y este un 4. Pues eso no puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? Ni el 3 ni el 4, lo que hacemos es calcular la media de estos rangos y asignarle el rango medio. De manera que el 11 va a tener o va a ser cambiado por un rango que es un 3,5 y este 11, que era de los extremeños, también por un 3,5.
Este mismo razonamiento lo hacemos con el 12. 12, 12, 12, le tocaba el puesto 5, 6 y 7, y el valor medio de estos tres, de 5, 6 y 7, sería 5 más 6 más 7 partido por 3, y el rango asignado es 6. En el caso del 14, también aparece una ligadura, una repetición, y el rango asignado sería 8,5. Los valores 16, 18, 21, etcétera, solo aparecen una vez, por tanto, el rango de orden que le ha tocado es el rango de orden que le asignamos. Observes entonces que teníamos todos los datos de los dos grupos ordenados de menor a mayor. Les hemos asignado un rango de orden desde el 1 hasta el que le toque, en este caso el 15. Y esos valores se corrigen, las ligaduras cuando aparecen, y en lugar de poner cualquiera de los rangos de orden, lo que hacemos es poner el rango de orden medio como valor asignado. Bueno, pues ahora, cuando ya tenemos cada valor cambiado por un orden correspondiente, lo que vamos a hacer es, en los datos de partida, vamos a cambiar los valores por los rangos que les han correspondido. Teníamos en los castellano-leoneses el 16, 11, 14, etcétera, y los dos últimos 12, 12. Bueno, pues el 16 le ha correspondido el puesto 10, al 11 3,5, al 14 8,5, al 21 el 12, etcétera, etcétera, hasta los dos últimos valores que le correspondió un rango, que era un rango medio, de 6. ¿Cómo calculamos R1? Pues es la suma de los rangos de los valores correspondientes al primer grupo. Si yo hago 10 más 3,5 más hasta el último valor 6, obtengo una cantidad de 86, que es justamente el R1 que desde hace un ratito estábamos buscando. Ahora, para los extremeños, pues tenemos el 12, el 14, el 11, el 30 y el 10, y el 12 le hemos cambiado por un 6 por su rango correspondiente, el 14 por 8,5, etc. Pues si yo sumo estos rangos de orden correspondientes al segundo grupo, lo que tengo es el R2, que tendré que meter en la fórmula correspondiente para calcular el valor experimental, que es donde van a estar las pruebas a partir de las cuales tomamos la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Bueno, ahora lo único que hacemos aquí es hacer los cálculos, la hipótesis la he puesto otra vez para recordarla, hacer los cálculos donde ahora ya sabemos lo que vale R1 y lo que vale R2. Bueno, pues ponemos los tamaños muestrales correspondientes, el valor de R1, el valor de R2, y lo que sale es el USU1 vale 19 y el USU2 vale 31. Hemos dicho que el valor experimental, es decir, la cantidad de información que aportan nuestros datos, sería el mínimo de esas dos cantidades, concretamente en este caso el valor sería 19. En los ordenadores es común encontrarnos con una aproximación por el modelo normal que funciona bastante bien cuando los tamaños muestrales superan el valor 10. Cuando los tamaños son menores, pues la aproximación puede ser errónea. Pero el ordenador saca siempre, o generalmente, al menos en la mayor parte de los programas, saca sistemáticamente la aproximación por un modelo normal. Esto es sencillo, se sabe por teoría que se puede ajustar por un modelo normal que tiene esos parámetros, para el usuario eso no es importante. Lo único que se observe es lo siguiente: tenemos el valor experimental de la U que hemos calculado, pues con una transformación que consiste en restar algo que tiene que ver con los tamaños muestrales y dividir por una cantidad que es N1 por N2 multiplicado por N1 más N2 más 1, dividido, la línea no se ve muy bien, pero es dividido por 12, esto sigue un modelo normal, estándar, que ahora la comparación es mucho más fácil, porque lo único que tenemos que hacer es ver cuánto nos salen nuestros datos y compararlo con los puntos críticos de una normal, que son los que recuerda a todo el mundo. Concretamente, ese valor crítico para una normal, cuando trabajamos con un nivel de confianza del 95% o un nivel de error del 5%, vale 1,96. Si hacemos esto con nuestros datos, lo que tendríamos es un valor transformado que saldría menos 0,73, en valor absoluto 0,73. Como este valor es más pequeño que el 1,96, que era el punto crítico para ese nivel de riesgo o para una confianza del 95%, bueno, pues entonces, como es más pequeño, a lo que nos lleva es aceptar el supuesto teórico, la hipótesis nula de que no hay diferencias en el consumo. En el ordenador, este resultado aparecería identificado con un p-valor que sería mayor de 0,05. Veamos que es así. Vamos a ver lo que sale en una salida típica del ordenador. Pues aquí veis que aparecen los tamaños muestrales con los que estamos trabajando, aparecen unos rangos promedios que no son tan importantes, pero sí es importante lo que tiene que ver con la suma de los rangos, que como ustedes saben entra en el cálculo del 1
del USU1 y USU2 y, por tanto, en el valor U, que es el que después nos permite tomar decisiones. En este caso, aparece este valor 86, era el R1 que hemos estado calculando antes, el 34 es el R2, aparece en la salida también el valor U, es decir, una vez que han metido estos valores y han calculado el USU1 y el USU2, aparece el valor experimental U, y obsérvese que aparece también la aproximación por la normal. A pesar de que el tamaño muestral, esto es un ejemplo solo para ilustrar la mecánica de la U de Mann-Whitney, en qué caso se puede aplicar y cómo se interpreta una salida, pero obsérvese que sale la aproximación por la normal y sale el valor menos 0,739, que es el que teníamos antes. Además, aparece también el p-valor, en este caso 0,46, que efectivamente pues nos lleva a la conclusión de que los resultados son no significativos y, por tanto, a partir de estos datos no podemos afirmar que exista diferencia entre la ingesta mediana de carne de los castellano-leoneses y los extremeños. O sea, no se ha detectado asociación entre el consumo de carne y la comunidad autónoma de donde viven. Recuerdo que los datos eran datos ilustrativos, no eran datos reales.